¿Cuál es el origen de los modelos de lenguaje? ¿Cómo aprendió la inteligencia artificial a entender nuestro idioma? La respuesta está en esta misteriosa ecuación de atrás. Rey menos hombre más mujer es igual a... Cuando descubríamos que podíamos realizar matemáticas con las palabras, también descubrimos cómo enseñar a hablar a la inteligencia artificial. Acompáñame a descubrir los orígenes de esta tecnología que está transformando el mundo y durante el proceso preguntarnos qué es el lenguaje y cómo las palabras adquieren su significado. Hola, yo soy Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Esta ecuación que la vemos representada de una forma matemática, estamos acostumbrados a resolverla verbalmente en forma de analogía. La clave es que si nosotros representamos las palabras como números y en particular su significado, nosotros podemos empezar a realizar operaciones y podemos empezar a sumar significados y a sustraer significados. Y el resultado nos puede dar nuevas palabras. Y de esa forma vamos a ir midiendo qué tan acertadas son estas representaciones numéricas de las palabras y con eso empezamos a entrenar los modelos de lenguaje. Estos inicios de la tecnología tienen sus orígenes en 2014 en Stanford. De hecho, bastante más atrás. Desde 2003 ya empezábamos a entrenar redes neuronales para enseñar significado a la inteligencia artificial. Solo que este documento fue el primero a- eh, en donde se juntó la lingüística con la inteligencia artificial e hicieron un- una exploración de cómo poder representar este significado en las palabras. Y el documento nos empieza a decir que aprender un vector, un espacio de vector de representaciones donde las palabras tengan éxito capturando las sutilezas semánticas y las regularidades sintácticas a través de vectores de aritmética. Esta ecuación de atrás es justamente lo que es las sutilezas semánticas, como el concepto, la distancia entre hombre y mujer es la misma distancia entre rey y reina. Pero lo mismo podemos aplicar, por ejemplo, a sintaxis. Por ejemplo, cuando nosotros conjugamos un verbo como correr, la distancia entre yo corro y tú corres es la misma de yo juego y tú juegas. Esas son las operaciones que estamos midiendo. En particular, como es una distancia, estamos restando los dos conceptos. Y de esa forma, cuando quisiésemos generar una palabra, por ejemplo, conjugar un verbo, simplemente aplicamos la operación. Y esto fue uno de los primeros métodos que nos permitió validar el significado numérico de las palabras. Ya existían algunos otros métodos, incluso son los mismos que usamos hoy, de predecir, pero primero no teníamos la tecnología y la capacidad computacional que teníamos hoy y estos métodos eran muy limitados. Pero segundo, como eran tan limitados, no sabían qué tan ciertas eran estos significados. Y aquí empezamos a ponerlos a prueba. En particular nos van a proponer un modelo que está basado en las coocurrencias de las palabras. Esto significa cómo dos palabras se encuentran en el mismo lugar. Aquí abajo nos van a dar un ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, cuatro palabras que vamos a evaluar. La primera es sólido, la segunda es gas,
la tercera es agua y la tercera y la última es moda. Después nos van a dar las probabilidades de que una palabra se encuentre en el mismo documento del anterior. Por ejemplo, la palabra hielo es más probable que se encuentre junto con agua y con sólido, pero no tanto con gas, mientras que la palabra vapor también va a estar frecuentemente asociada con agua, pero en lugar de estar asociada con sólido, va a estar asociado con gas, porque el vapor es un gas de agua. Y ninguna de las dos va a estar asociada con moda. En ese momento es que empezamos a obtener el significado correspondiente de cada palabra de acuerdo a otras palabras. En particular, vamos a ver que existe una diferencia, que la dirección semántica, el significado de vapor, está más o menos entre sólido, gas y agua. Y en particular la diferencia entre hielo y vapor es una diferencia similar a sólido y gas añadido al concepto de agua. Es decir, si nosotros partimos del concepto de agua y le añadimos sólido, terminaremos en un lugar muy semejante a hielo, mientras que si en lugar de añadirle sólido le añadimos gas, terminaremos en un concepto muy similar a vapor. Esa es la intuición detrás del significado de las palabras. Y aquí nos van a ir contando cómo fue que fueron entrenando estos modelos, cómo pasamos de un primer modelo de estadísticas de coocurrencia en las palabras a modelado de lenguaje, porque eso es lo que es un modelo de lenguaje. Estamos modelando el lenguaje. Es como esculpirlo, le estamos dando una representación. Nosotros nos vamos a encontrar que vamos a tener una matriz, es decir, vamos a contar las coocurrencias de hasta 400,000 palabras diferentes que existen, por ejemplo, en el inglés. Y para cada una de estas palabras van a existir palabras con las que se asocie más seguido y con palabras, la gran mayoría, con las que nunca se asocie, con las que nunca se encuentren en el mismo documento. Y nosotros queremos pasar de esta matriz inmensa, porque es una matriz que vamos a tener todos los documentos que vamos a incorporar en nuestro conjunto de datos y todas las posibles palabras, esas van a ser las columnas y las filas de nuestra matriz. Vamos a tener 400,000 palabras distintas y posiblemente millones de documentos. Y las celdas, es decir, si fuera una hoja de Excel, los valores específicos van a ser las veces que van a coocurrir. El, Nuestro objetivo es pasar de esta matriz inmensa, colosal, a comprimirla. Por ejemplo, a tener tan solo 500 dimensiones para representar el significado de una palabra. Y lo vamos a hacer a través de solamente tomar en cuenta las palabras con las que van ocurriendo. Aquí nos dice el documento eh, cómo cómo el significado es generado a partir de esas estadísticas. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que descubrieron que modelaron el lenguaje de esta forma? Reitero, es una forma muy diferente de modelar el lenguaje a través de la generación. Los principios siguen siendo los mismos, pero lo que cambia es qué significa, qué es el significado. Porque nosotros en el primero estamos asignando implícitamente el significado a la capacidad de predecir las palabras. En este segundo caso estamos adquiriendo el significado de acuerdo a las palabras contextuales con las que surgen. Pero también estamos midiendo la
validez de esta representación numérica de forma diferente. Mientras que por un lado medimos el significado de las palabras numérico en base a la precisión de generar las palabras, nosotros en este segundo ejemplo lo que estamos haciendo es que estamos midiendo la capacidad de realizar sumas y restas a través de valores o de ecuaciones lingüísticas. Eso es lo que nos están proponiendo. Ellos dicen que estos vectores de significado tienen diferentes aplicaciones. Una de ellas es para extraer información. Si nosotros estamos buscando información, por ejemplo, relacionada a Francia, vamos a querer que toda la información se encuentre cercana. Recuerda, entre vectores podemos medir las distancias. Y si nosotros vemos que tenemos un concepto como baguette, por ejemplo, que está cerca de Francia, vamos a asumir que es un concepto. Entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, comida más Francia, esto nos puede facilitar para obtener la comida asociada a Francia, incluyendo baguette, croissant, en fin, y pato, en fin, toda la diversidad culinaria francesa. Lo segundo es de acuerdo a la clasificación de documentos. Esto nos puede servir tanto para recomendaciones, no solamente de documentos, sino incluso, por ejemplo, de videos, porque cada video está asociado con un título y cada video tiene asociado una descripción y las reseñas de los videos, los comentarios, también están en texto. De esa forma, si nosotros modelamos los videos o los textos que se asemejan de forma cercana en este vector, en este espacio vectorial, nos es fácil recomendar aquellos videos similares en base a lo que nos haya gustado o les haya gustado a los usuarios. Y todo esto parte a través de las palabras. Podríamos imaginar cómo promediamos las palabras que contiene el significado o encontramos las palabras más distintivas, aquellas que dan el significado al documento o video, y en base a eso generamos tanto la recomendación como las clasificaciones. Después nos vamos a ir encontrando con algunos casos un poquitito más complejos como resolver preguntas. En particular, aquí todavía no estamos buscando generar texto, solamente estamos buscando, por ejemplo, preguntas de opción múltiple, entendimiento del lenguaje. Recuerda, estamos en 2014, estamos en los orígenes de los modelos de lenguaje. Cuando nosotros contestamos preguntas, nosotros vamos a tener 4 opciones y vamos a tener un texto. Y en particular, una técnica que podríamos hacer es, en base a la pregunta, detectar en dónde se encuentra la pregunta en el texto y buscar la respuesta que está más cercana a la pregunta en el texto. Es casi como si estuviéramos adivinando, pero son los orígenes. Por un lugar tenemos que empezar. Y finalmente nos van a dar el ejemplo de reconocimiento de entidades. ¿Cómo podemos saber en un documento, por ejemplo, si estamos nombrando un país o estamos nombrando una persona o empresa? Estas palabras o estas entidades no tienen en sí un significado semántico o lingüístico, sino que son nombres propios y nos sirve tanto para saber de qué estamos hablando como para agrupar distintos textos, como para también otorgar el significado. Esa es los orígenes de estos mapas semánticos o campos vectoriales de significado. El día de hoy esto nos sigue sirviendo para buscar información en arquitecturas RAG, nos sigue sirviendo no solo para clasificar documentos, sino incluso predecir el resultado de documentos. Como decía, este documento, este video le va a gustar a alguien o no, pero también nos sirve para la generación de texto, porque existe un proceso intermedio en que antes de generar el texto se convierte a números y utilizamos los números para producir el texto. Específicamente cuando estamos generando texto, lo vamos a mapear
como una secuencia, en donde queremos predecir cuál será el siguiente valor de la secuencia. Es eso lo que nos va a dar origen al significado, a la predicción, que vamos a utilizar los números y vamos a entrenar modelos de lenguaje, redes neuronales, que van a tomar la secuencia anterior en donde está representado el significado con números y va a decir de todas las posibles palabras cuál va a ser la siguiente. Una de las motivaciones de este documento fue justamente la ecuación, que en 2013 nos enseñó que podíamos evaluar a través de ecuaciones la validez de estos espacios semánticos, en particular con la ecuación que ya vimos. Y de esta forma íbamos a obtener, a capturar lo que le llaman representaciones distribuidas. Esto lo hemos estado viendo en los modelos de lenguaje. Cuando nosotros asignamos o comprimimos el significado de una palabra en un vector de, por ejemplo, 500 dimensiones, cada dimensión va a tener una dirección semántica. Quiere decir que, por ejemplo, el primero, por ejemplo, va a ser si se refiere a personas o se refiere a objetos. Esa podría ser la primera distinción semántica. La segunda dimensión podría ser si se refiere a masculino o femenino. Y así vamos a ir capturando el significado de las palabras a través de dimensiones, tal que cuando nosotros representamos una palabra, realmente lo que estamos haciendo es que estamos mezclando diferentes dimensiones de significado que dan origen a la unicidad de esta nueva palabra. Y la pregunta, primero que nada, es cómo encontrar estas representaciones latentes semánticas expresadas en cada una de las dimensiones. Y lo que nos van a explicar es que vamos a utilizar una técnica llamada análisis semántico latente, que tiene sus orígenes en 1990. Como te explicaba, la persona que ayudó en la escritura en el documento es un profesor de la Universidad de Stanford que tenía mucha experiencia como lingüista. Él entró a la inteligencia artificial solo después de haber estudiado mucho tiempo el lenguaje. Conforme avancemos en el video, nos iremos preguntando qué es el lenguaje y qué es el significado. No tanto a llegar a una parte filosófica, pero sí desde una parte de la teoría de la información. Y decía que este era un primer método, mientras que el segundo, que era más común en inteligencia artificial y sigue siendo por mucho el que usamos el día de hoy, si bien es ligeramente menos eficiente, va a ser el contexto, la ventana de contexto, en donde lo que estamos haciendo es que estamos asignando un mayor significado a las palabras cercanas. Y en base a eso vamos a ir prediciendo cuáles van a ser las siguientes palabras. Nos da un par de temas interesantes. Dice en particular que los modelos latentes van a capturar más información estadística. Eh, y esto hace que sea más óptimo para incorporar la estructura del vector. Sin embargo, vamos a tener que los otros tienen también, que las predicciones van a tener también ciertas propiedades deseables. Y lo que queremos es encontrar una forma de tener los dos métodos. Pero de hecho, lo más sorprendente es que los dos métodos se van a encontrar. Lo vamos a ver conforme avancemos en el documento. Y una de las cosas con las que nos vamos a encontrar es lo bien escrito que está este documento. Van a ser dos temas. El primero, van a analizar la complejidad de este método y van a encontrar que es mejor a los métodos existentes y de ahí nos empezaremos a preguntar qué tanto podríamos utilizar
reutilizar estos métodos, tal vez no para el entrenamiento de los modelos de lenguaje, pero sí para la personalización de modelos de lenguaje, para la percepción en agentes inteligentes aún más importante. Y lo segundo que hacen muy bien es que encuentran la forma de representar estas dos técnicas dentro de una misma teoría. Las matemáticas de esa parte son muy avanzadas y no entraremos de lleno, pero sí apreciaremos cómo van generalizando este método y es lo que nos va a ayudar a contestar qué es el significado del lenguaje. Entonces, dice que en este trabajo analizan eh, analizan las propiedades del modelo necesarias para producir direcciones lineales de significado. Esta es la parte muy interesante que queremos ver y reitero, vamos a tener todo el contexto de los videos anteriores en los modelos de recomendación de Netflix. Y en particular, lo que ellos dicen es que vamos a buscar un modelo bilineal de log regresión. Aquí es en donde yo voy a empezar a presentar algunos comentarios de qué tanto podríamos mejorar estos temas. Permíteme hacer una pequeña pausa para explicarte a qué me refiero. Nosotros vamos a tener en esta matriz de probabilidades, vamos a tener que tenemos ciertos valores elevados a una potencia. En particular, vamos a tener que hay palabras que son más frecuentes que otras. Agua es más frecuente que incluso sólido, que gas, que hielo. Es una palabra muy frecuente. Y moda no es tampoco una palabra tan frecuente como agua. Lo que voy a estar llegando poco a poco, ir explicando, es que esta parte de bilinealidad no necesariamente la quisiésemos aplicar. Perdona por adelantarme un poquito, pero lo que estoy tratando de decir es que no existe una relación simétrica, por ejemplo, entre hielo y agua. En particular, existe una relación jerárquica en donde agua es un concepto más básico a hielo. Como agua es una palabra más común, vamos a definir hielo en base a agua y agua vamos a definirla en base a palabras que sean más comunes que agua. Por ejemplo, elemento que da origen a la vida. O vamos a ir buscando o un elemento compuesto de hidrógeno, oxígeno. Pero la parte importante es que vamos a ir estableciendo una jerarquía. Y esta jerarquía nos va a dar importantes implicaciones en la forma, en la geometría del espacio vectorial. En particular, vamos a estar utilizando espacios vectoriales hiperbólicos o podríamos empezar a utilizar. Perdón por adelantarme un poquito, pero sí quería hacer ese comentario importante que no necesariamente queremos la bilinealidad porque no necesariamente las definiciones son simétricas. Cuando yo te explicaba, por ejemplo, nosotros vamos a cómo las palabras adquieren su significado y nosotros decimos que hielo es agua en estado sólido, nosotros no vamos a decir que agua es hielo en estado líquido. Nosotros vamos a definir el agua de otra forma. Por ejemplo, la sustancia que compone a los océanos, por ejemplo, una de los líquidos más comunes que da origen a la vida. Podríamos tener una definición compuesta o mucho más general o más básica. Pero la parte importante es que la definición no es simétrica. Y esta es una parte que poco a poco quiero empezar a capturar. Si nosotros dejamos atrás el tema de correlación, coocurrencia que da origen a significado, ¿cómo podemos capturar esta relación inversa simétrica? ¿Será que solamente a través de jerarquías o existe algo más? Y en base a eso te voy a estar platicando un poquito de lo que es los espacios hiperbólicos. Muy bien, ¿cómo vamos a continuar en este proceso? Aquí nada más dice, ¿por qué quieren proponer este método? ¿Por qué se les ocurre utilizar las coocurrencias?
Ellos dicen que están utilizando de forma que los métodos de predicción en base a ventana. Recuerda que estamos en 2014, quiere decir, el día de hoy nosotros tenemos contextos de millones de palabras, pero en ese momento eran de pocas palabras, 7, 9 palabras de contexto. En particular, íbamos a tener que los métodos más precisos en ese tiempo de Mikolov de 2013, esto de Google, estos métodos tenían una forma de capturar el significado de una forma muy extraña. Lo que ellos decían es que íbamos a tener el significado, a aprenderlo de dos formas. Por un lado, íbamos a predecir el contexto que rodeaba a una palabra. Y por el otro lado, íbamos a predecir cuál era la palabra de acuerdo al contexto. Esto vamos a ver que lo van a reemplazar. Sigue siendo por una ventana, pero en lugar de hacer un tema predictivo, vamos a encontrarnos con un método frecuentista. Y esa es una de las grandes ideas que me va a dar mucho gusto explorar en este video. ¿Qué tan diferente es el método predictivo al modelo frecuentista? Estamos posiblemente entrando en temas bayesianos y cuáles son las implicaciones en general para los modelos de lenguaje. Y todavía más, cuáles son las implicaciones para los modelos de razonamiento. Porque los modelos de razonamiento, si nosotros modelamos el lenguaje, por ejemplo, en base a una predicción, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos haciendo estadísticamente el modelado del lenguaje. Pero esto no necesariamente es la forma en como nosotros quisiéramos modelar el lenguaje. Permíteme ofrecerte dos alternativas. La primera es a través de una sumarización, en donde lo que nosotros estamos buscando es comprimir el significado. Por ejemplo, nosotros podemos tener dos formas equivalentes de expresar la misma idea. Podemos, por ejemplo, expresar toda una película o podemos crear un resumen de la película. Pero en el significado va a ser el mismo. Y nos empezamos a acercar con que existe un nivel óptimo de el lenguaje en base a la capacidad de reconstruir la realidad. Y nosotros vamos a poder medir una trayectoria en donde el lenguaje es el mecanismo de unir dos situaciones distintas, ya sea en base a ciertas restricciones, es decir, que tenga que pasar por distintos puntos semánticos, o en base sí, en base a ciertas restricciones o en base a ciertas optimizaciones, por ejemplo, que recorra la distancia de la forma más directa posible, eh, incluso en cierta velocidad. Esa sería una definición alterna al lenguaje, que es relativamente diferente al tema probabilístico autorregresivo. Porque si nosotros tenemos dos palabras, nosotros en lugar de estar generando el lenguaje, nosotros sabemos por anticipado a dónde queremos ir. Y realmente lo que estamos haciendo es que estamos generando lenguajes, es decir, que estamos llenando los puntos intermedios ya conociendo el destino. La otra alternativa de generar el lenguaje, y todavía no llego a de cómo generar el lenguaje, todavía no llego a la segunda definición del lenguaje. La otra alternativa de lo que es cómo generamos el lenguaje es que vamos a definir ciertas restricciones y solamente nos quedarán cuáles son los espacios de solución posibles. En este caso es cuando no tenemos hacia dónde queremos llegar, pero sí sabemos qué condiciones debe tener este punto y nos permitirá la exploración de diferentes escenarios hasta eventualmente llegar al punto más probable. En este sentido, el lenguaje es un desplazamiento entre dos situaciones. Pero vamos a tener una segunda definición ligeramente más compleja y tal vez un poquito más parecida a lo que es esta correlación.
En particular, nosotros eh, podremos predecir el lenguaje como un proceso de desencadenamiento. Quiero tratar de contextualizar un poquito para entender, para que me entiendas qué es el lenguaje. Imagínate, por ejemplo, que estás visitando una página web, pero no sabes qué dice la página web. Lo único que sabes es que tienes las referencias de las páginas hacia la que esa página está ligada. Es decir, que lo que vamos a tener es un proceso de que vamos a tener un contexto. Y a través de este contexto nosotros lo que queremos es predecir, comprimir, encapsular el contexto de todas las otras páginas que están ligadas de acuerdo a un orden y lo queremos representar en un texto. Y en esa medida lo que estamos haciendo es no midiendo el proceso de lenguaje como desplazamiento, sino lo que estamos midiendo es el proceso de lenguaje como sumarización. Desde ahí te lo voy a dejar de tarea. ¿Qué tanto podemos medir el lenguaje de acuerdo, por ejemplo, a cuáles tareas, cómo podríamos medir la eficiencia del lenguaje? Y te voy a dejar un par de comentarios adicionales. Eh, Uno, recuerda que el preentrenamiento que utilizamos en modelos de lenguaje, perdón por dar el tema un poquito más avanzado, todas tus dudas son bienvenidas y en los lives voy hablando un poquito de temas más básicos, pero recuerda que la parte importante del preentrenamiento al entrenar modelos de lenguaje está basado a una multiplicidad de tareas consecuentes. Esto quiere decir que vamos a ir generando vamos a ir buscando una representación de los datos, no tan diferente como la semántica que estamos adquiriendo en este momento, sino que lo que estamos haciendo es que estamos buscando esta representación que sea lo más adecuada posible a una multitud de las tareas. Por lo que podríamos aplicar procesos de preentrenamiento compuestos. Lo segundo que me gustaría compartirte es qué tanta información vamos a tener si vemos este segundo método. Porque me gustaría proponerte un par de técnicas hipotéticas de generación o de entrenamiento del lenguaje, no desde una perspectiva autorregresiva que es supervisada, sino de una forma no supervisada gradualmente. Imagina, por ejemplo, que nosotros, voy a empezar con el tema supervisado y a partir de ahí me iré gradualmente yendo al tema no supervisado. Imagina, por ejemplo, que nosotros vamos a predecir el texto de una página en base, y esto lo podemos encadenar de una forma muy fácil, vamos a tener todo un texto concatenado de las páginas web. Entonces, incluso podríamos definir cuántos tokens estamos esperando, es decir, cuáles son los vínculos, cuál es el espacio entre los distintos vínculos para ir generando las distintas ideas. De esta forma, lo que estamos es buscando la predicción de este espacio. De lo mismo lo vamos a hacer el tema de la solución. Nosotros creamos un resumen de cuáles son los dos caminos que debemos obtener, es decir, cuál es el punto de partida y cuál es el desenlace del lenguaje, y queremos generar un texto que atraviese, que recorra esta trayectoria, pero le podemos ir dando algunas direcciones. ¿Por qué se vuelve un proceso no supervisado este proceso? Porque vamos a tener la oportunidad de hacer el proceso inverso. Es decir, que podemos generar documentos hipotéticos en donde definamos un punto de partida y un punto final, y en base al texto nosotros seamos capaces de reproducir las instrucciones iniciales que dieron origen al texto. De la misma forma, podemos ir generando una multitud de textos con distintos requerimientos, y en base a eso, nuevamente, es que vamos a ir creando datos sintéticos para una gran variedad de opciones.
Y esto nos va a empezar a acercar al lenguaje eh, como un conjunto simbólico. No quiero anticiparme mucho, pero se acaba de publicar un documento súper interesante en donde van a entrenar modelos de flujo para álgebras Lie. No me quiero anticipar, pero es muy posible que el fin de semana tengamos la oportunidad de estudiar ese documento a detalle. Padrísimo, ¿verdad? Vamos avanzando mucho, muy bien. Felicidades a todos, todas tus preguntas. Vamos en temas muy avanzados. Ya vimos dos mecanismos de generación de lenguaje. Y recuerdan, ¿por qué esto puede pasar a ser no supervisado? Porque podríamos generar datos sintéticos y lo que estamos evaluando son procesos de reconstrucción y de esa forma el lenguaje se vuelve una capacidad de representación de la realidad, en particular un proceso de traslación informática, ya sea resumir o ya sea expandir y ya sea con algunas restricciones o ya sea con cierto imposiciones de orden. Muy bien, estos son algunos de las ideas que se nos presentan en este documento conforme evaluamos la diferencia entre temas frecuentistas y temas frecuentistas y temas predictivos. Como te explicaba, vamos eventualmente a llegar a que estos son los mismos. Y permíteme adelantarme un poquito para explicarte por qué digo que son exactamente los mismos. Todavía me gustaría ver un poquito de la parte de la teoría matemática, que hay ideas muy interesantes, pero la parte en donde quiero llegar es que vamos a tener esta función X. Algo que va a ser muy interesante de este documento es que lo que estamos buscando es que estamos buscando una función. Ahorita no voy a mencionar cuáles son las características de esta función. Todavía te tengo que explicar los temas hiperbólicos, pero sí te quiero explicar cuál es el resultado de esta función. Encontramos una clase de funciones, o ellos encontraron, que puede ser parametrizado de la siguiente forma. X entre X máximo a la alfa si X es menor a X máximo. ¿Qué significa este X y 1 de lo contrario? ¿Qué significa este X máximo? X máximo significa cuál es la ventana de contexto. Conforme inició el modelo entrenándose en base a documentos. Y esto tiene muchas ventajas. Pero el problema que se encontraron en la práctica, ya que entrenaron el modelo, ellos utilizaron, entre otros datasets, utilizaron un modelo de Wikipedia, un dataset de Wikipedia, en donde reunieron la totalidad de los textos. ¿Qué ocurrió cuando pasó esto? Lo que ocurrió es que las páginas son de distinto tamaño y esto iba a crear posibles distorsiones a las palabras. Entonces ellos definieron una ventana máxima. Queda la duda de qué tan necesario hubiera sido, pero fue la decisión que tomaron. Entonces, implícitamente el modelo se volvió un modelo de ventana, es decir, frecuentistas, en donde asignaron una mayor probabilidad de acuerdo a qué tan cercano estaba. Y eso es el valor X es X máximo. Es decir, si está muy cerca, este valor se va a ir asociado a cero, porque X, la distancia, vamos a decirlo por ahora, la distancia entre dos palabras va a ser 1, 2 si son palabras contiguas, o 100, que fue el parámetro, va a ser igual a 1, que es la máxima distancia. El parámetro alfa es un parámetro simplemente para no hacerlo de forma lineal y vamos a encontrar ciertas características interesantes que sabemos que no son sorprendentes porque tenemos todo el contexto de lo que son las características matemáticas del lenguaje que hemos visto en videos de, por ejemplo, en noviembre, cuando evaluamos el vocabulario de los tokens visuales, que evaluamos ciertas características gramaticales y semánticas de los lenguajes, en particular las distribuciones de poder.
Te lo digo de forma muy rápido esto, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, o al menos dentro de la capacidad que vayamos logrando. Entonces, ¿cuál es el resumen hasta ahora? El resumen es que estas personas nos van a proponer que nosotros teníamos una forma de entrenar los modelos de lenguaje que es la que seguimos usando, que es la autorregresiva. De hecho, la que usamos el día de hoy es aún más básica, porque el día de hoy no solamente no tenemos la doble direccionalidad, que sabemos que esto hace que la generación de lenguaje sea sin propósito, porque no sabemos hacia dónde queremos dirigir el lenguaje. Simplemente estamos prediciendo en base a lo anterior hacia dónde queremos llegar. Por eso es que muchos modelos de difusión resultan tan prometedores. No me adelanto mucho. ¿Qué es lo siguiente que vamos a empezar a tener en base a esto? Nada más me gustaría decirte algo súper, súper especial en base a cómo podemos ir entrenando modelos de difusión. Por ejemplo, nosotros podemos ir entrenando modelos de difusión en donde el título representa una esto es una idea muy bella. El título representa una dimensión compacta equivalente a las palabras, mientras que el texto representa una representación extensa, semejante a las imágenes. Es decir, si aplicamos un modelo de difusión a partir de un título a una imagen, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que estamos haciendo lo mismo que cuando pasamos de un texto a una imagen. En particular, el problema que estamos haciendo de generación es que estamos pasando de un espacio de baja dimensionalidad a un espacio de alta dimensionalidad. ¿Cuál es el par de ideas adicionales que vamos a ir teniendo en este sentido? Que sabemos que uno de los principales problemas de los modelos de difusión es que no tenemos una forma de medir dentro de todas las posibilidades cuál es la mejor posibilidad. Muchas veces de la forma en cómo se aplica eso es definiendo una función de score o de calificación y utilizando un mínimo óptimo, un mínimo que debe cumplir el proceso de generación. Esto podemos decir como un modelo, un mínimo realístico, por ejemplo. Durante el proceso de reconstrucción. Seguro ya sabes que los modelos de difusión son modelos reconstructivos. ¿Qué es lo que ocurre conforme vamos avanzando en este proceso? Que en el proceso de generar nosotros cuando tenemos la información de titulares, nosotros sí vamos a tener ciertas señales, sobre todo si estamos en un contexto de redes sociales o en un concepto o en un contexto de optimización de search engines, es decir, de motores de búsqueda, o en un motor de, por ejemplo, visitas de página, nosotros vamos a tener señales de los humanos de cuáles textos son favorables versus otros. Y esto nos va a guiar nuestro proceso de difusión con un vector que le voy a llamar de calidad, de acuerdo a las métricas de satisfacción en base a eso. Pues muy bien, perdón por esa un poquito, nada más lo que ilustré ahí es la principal limitación de los modelos autorregresivos, que simplemente están considerando unidireccionalmente el proceso de generación de lenguaje y eso es algo que hemos perdido el día de hoy. Implícitamente es entendible porque tendríamos que el título va a dirigir el proceso de generación, pero hay un par de temas donde cómo podemos pasar de este proceso implícito a uno explícito y en particular que no vamos a tener esta señal de calidad. Como te explicaba, las técnicas que usábamos en 2013 van a informarse no solamente de una sola dirección, sino de ambas direcciones y no solamente de un proceso de predicción de la siguiente palabra, sino también del proceso contextual. Es decir, el proceso es más rico. Eventualmente ganaron los modelos autorregresivos, lo que no queda del todo claro, y hubo resultados bien interesantes, sobre todo en BERT.
BERT fue la dirección que tomó Google, mientras que OpenAI tomó la dirección más de los Transformers, más pura de los Transformers. BERT evaluaba estas tareas de forma multitarea de entrenamiento, mientras que OpenAI utilizó una sola tarea de entrenamiento. Y conforme empezaron a surgir, lo que fueron encontrando es que en modelos tipo BERT, la gran mayoría de las métricas de entrenamiento eran innecesarias. Y de esa forma fue que OpenAI fue ganando. Eh, y se entiende por qué, pero hoy conforme estamos pasando a modelos de razonamiento, estamos viendo que no necesariamente los modelos autorregresivos son los ideales, porque no tenemos esta señal de ser capaces de dirigir el proceso de lenguaje posiblemente, posiblemente, posiblemente. Queda, y por supuesto, todos sabemos que el tema autorregresivo es solamente un caso especial del enmascaramiento de los lenguajes. Y por eso daba esa dirección un poquito dentro de los modelos de difusión. Pues vamos muy bien, ya avanzamos mucho más de lo que hubiera esperado. Quiero continuar con el tema de la función, si me lo permiten, que vamos a llegar a partes muy matemáticas, pero creo que muy interesantes. ¿Qué es lo que vamos a ir llegando en este proceso? Aquí esta parte es hermosa, es preciosa. Nos va a dar una reitero, esta es la ventaja de estudiar con personas que no solamente tienen la experiencia en inteligencia artificial, sino que tienen un amplio dominio de lingüística. Pero simplemente se me olvidaba cuál es el gran valor de este documento, entre muchos otros. En particular, que no teníamos una explicación teórica a por qué los modelos predictivos generan el significado de las palabras. Recuerda, estamos dentro de un mecanismo en donde la dirección de las palabras, en donde el significado de las palabras es contextual, en particular es latente. Todavía les falta implementar el proceso jerárquico, que te lo voy a explicar al final. Pero bueno, aquí nos dan un vistazo a las distintas teorías. Ya nos decía la de 1990 eh, de Diervester, y aquí nos va a dar una segunda de Lund and Borges de 96, nos va a dar una del 2006, Coals de Rode, nos va a dar una siguiente del 2007 de Volinaria, una del 2014 de HPCA de Levret. ¿Cuál es el core, cuál es el corazón, cuál es el propósito de todas estas diferentes técnicas? En particular, lo que están lidiando todas estas técnicas en mayor o menor medida, y te recomiendo, la referencia del documento va a estar en la descripción del video, te recomiendo que le des un vistazo tanto al documento como incluso que profundices en algunas de las técnicas, pero en particular vamos a tener una inconveniencia con la distribución de las palabras. En general, ¿cómo podemos lidiar con estas palabras que son tan comunes? Y de esa forma es que vamos a utilizar distintas técnicas estadísticas para encontrar la significancia en la palabra, en las palabras. En particular, este es el mejor ejemplo de significancia. Aquí observas en la columna de abajo, en la tabla número 1, cómo en naranja está subrayado el 8.9, significando que la probabilidad es alta. Mientras que vamos a tener un 8.5 a la 10 menos 2, significado que la probabilidad es muy baja. Y después vamos a tener un 1.36 y un 1.96 diciendo que la probabilidad es irrelevante. Lo que eso nos dice que esas son las diferencias entre las dos palabras. La primera, hielo, y la segunda, vapor. Estas dos palabras. Entonces, esa es el origen del vector de significado, que tenemos estas dos palabras que están asignando, en particular sólido gaseoso, que están dotando de significado a estas ambas palabras. Nosotros eso es lo que estamos buscando. Estamos encontrando la forma de abstraer el, eh, las estadísticas para encontrar significancia. Esto no es nada diferente a lo que estamos haciendo en los modelos de recomendación. Recuerda que nuestra meta es una reducción de dimensionalidad.
de que estamos pasando de 400,000 palabras únicas y millones de documentos a una representación única por palabra de aproximadamente 500 dimensiones. Y por eso están todas estas técnicas. Cómo aplicar distintas técnicas de normalización para encontrar los resultados más significativos. Una última pregunta que resulta muy interesante de explorar, muy compleja también, es cómo va a darse esto en donde la relación no sea tripartita. En particular, aquí tenemos el significado dando origen a través de tres palabras, una siendo hielo, la segunda vapor, y vamos a encontrar una tercera que puede ser sólido, gaseoso, agua y moda, y el objetivo es buscar las palabras que más nos diferencien. Algo que nos vamos a empezar a ir encontrando, uno de los documentos que me encantaría ver, ya te mencionaba el de las álgebras Lie, también te mencionaba hay un par muy famosos de palabras distribuidas, uno de Benjo y otro de Mikolov, que no lo vamos a ver. También te mencionaba el de documentos hiperbólicos, al menos no por ahora, pero uno que me parece muy interesante es cómo podemos entrenar de forma eficiente representaciones lingüísticas utilizando aprendizaje por contraste, en donde en particular aquí justamente quisiéramos encontrar estas relaciones que dan significancia y que propiamente crean estos vectores direccionales. Y conforme vayamos evaluando los caminos óptimos, por ejemplo, si modelamos el lenguaje como un mecanismo de trayectoria, es decir, como un proceso de trayectoria, en donde nosotros tenemos dos conceptos y queremos encontrar la trayectoria, en particular la geodésica, que va a unir, es ahí donde entran los espacios Lie, la geodésica que une dos puntos. Esto lo que nos va a dar origen es a los modelos de lenguaje. Nada más dame un segundito para tratar de explicar eso con un poquitito más de detalle. ¿Cuál va a ser la geodésica que va a atravesar? Y en particular, al ser una geodésica, va a tener cierto error al proceso de pasar por distintos puntos intermedios. Es decir, que nosotros vamos a decir que de acuerdo a cierta distancia, es de acuerdo a cierta longitud, es decir, a ciertos conceptos intermedios, nosotros vamos a estimar un error en donde nosotros tenemos que atravesar ciertos puntos, cada uno siendo un concepto, es decir, una palabra, y vamos a medir la distancia entre la geodésica o óptima entre estos dos conceptos y los conceptos intermedios. Y de esa forma estamos generando el lenguaje como un proceso eh, de trayectoria. Entonces, no sé si exactamente eso era el tema, pero aquí nada más la pregunta sería, y ese es el vector, y es ahí donde entra este concepto, que ese es el vector de significado. Nada más déjame decírtelo en este momento que una de las ideas conforme leía y reflexionaba sobre el documento es que conforme pasamos del 2014 al 2018, ya te explicaba cómo pasamos de modelos, le voy a llamar bidireccionales a modelos autorregresivos para simplificar, pero la diferencia es más profunda. Pero hubo un segundo y hasta un tercer cambio, me atrevería a decir. Empezamos con el primero, que fue un modelo. Empezamos con el primero que teníamos tres posibles modelos. Uno era encoder, el segundo decoder, un modelo codificaba, un segundo modelo decodificaba y un tercer tipo de modelos codificaba y decodificaba. Y otra de las direcciones en donde OpenAI arrasó fue que los modelos de decodificación fueron los que prevalecieron, teniendo como caso principal el tema de la generación de texto. Y la parte de la codificación se volvió implícita, en particular dentro de las capas latentes, intermedias de las redes neuronales, y se perdió la capacidad de pasar de texto a números, solamente pasamos de texto a texto. Propiamente eso es lo que se hacía en estos modelos. Ese fue un segundo cambio, pero un tercer cambio, en particular cuando empezamos a hablar de los modelos de codificación y la representación semántica del significado en espacios vectoriales,
fue que pasamos de representaciones individuales de palabras a representaciones de oraciones. Y algo que llegaba a pensar conforme pensaba esto es qué hubiese pasado si en el momento de dar ese gran paso, en lugar de modelar como puntos dentro de un espacio vectorial, modelásemos las oraciones como vectores en donde el primero de los dos puntos del vector no estaba emplazado en el origen, y de esta forma íbamos a ver nuevamente más esto del lenguaje como trayectoria. Ok, ¿cuál es la idea donde quiero llegar a explicar esto? Son dos en particular. La primera es que conforme vamos a tener estos dos documentos, estos vectores de significado, vamos a generar un significado en particular, un vector de significado que va a ser relativamente relativo, perdón por la tautología, de sólido, de hielo a vapor, que va a ser dependiente de sólido a gas, en particular dentro de un espacio hiperbólico. Ya casi voy a llegar ahí. Nada más quiero que quede eh, esa idea principal, que en lugar de definir una representación distribuida a través de dimensiones de significado, realmente la estamos como un vector de movimiento de una palabra originaria a través de otro. Es difícil de expresarlo, pero en lugar de decir que es, por ejemplo, el proceso de qué es el significado, en lugar de decir que el significado es la combinación de dimensiones de significado, lo que estamos diciendo es que el significado es el desplazamiento de un significado original. Es un poquito lo que estoy tratando de explicar, o en particular es la composición de dos significados originales, un poquito. Y quizá podamos definir ciertas reglas de significado, por ejemplo, los opuestos, en donde vamos a tener de un significado, podemos medir los opuestos y en ese momento estamos creando nuevos significados a través de dividir cierto significado original. Perdón si eso fue un poquito avanzado. Nada más para contrarrestar esa propuesta, que es muy, ¿cómo llamarlo? Tripartita, podríamos decirlo, es decir, que el significado de una palabra depende de otras dos palabras. Aquí me gustaría proponer la hipótesis o explorar la hipótesis de qué pasaría si aumentamos las probabilidades o más bien las relaciones que pasamos de 2 y 3 a, por ejemplo, 3 y 4, particularmente a trigramas y cuatrigramas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad? Empezamos a modelar la coocurrencia de las palabras no solo como una matriz, sino como un tensor, en donde no solo modelamos la coocurrencia de sólido y hielo, sino que modelamos la coocurrencia de sólido, agua y hielo. ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Cuáles serían los beneficios? Uno llegaría a pensar, en base a todo lo que sabemos de cómo funciona, por ejemplo, las tarjetas de video, los GPUs, la generación de gráficas y también la memoria de trabajo, que no habría algún beneficio, porque todo lo que podemos representar con un tensor de 3 o 4 dimensiones, lo podemos representar con una matriz de 2 a 3 dimensiones, siempre recordando que esa dimensión extra es condicional. Pues muy bien, perdón por acelerarme un poquito, no quería que se me fuera ninguna de esas ideas importantes. Entonces, estábamos en estos métodos de factorización y vamos continuando a los métodos, le llaman superficiales basados en lenguaje. Y en particular, aquí vemos, no vamos a ver lo que es hoy la definición de modelado de lenguaje, la hemos visto bastante en el canal cuando hemos estudiado la historia de OpenAI. Tampoco vamos a ver temas de, de em, PPMI, lo que significa, si no mal recuerdo, es información mutua. Hay por ahí un resultado muy bonito en donde mide, crea una relación entre la información y la estadística de los lenguajes, y creo que está en este documento. Nada más déjame rapidísimo ver si lo encontramos por casualidad. Pero bueno, no va a estar aquí, o al menos
No lo veo a simple vista. Eh, Nada más tenemos 3 ocurrencias. Sí. Aquí está. Pointwise Mutual Information. Exactamente. Voy a mencionar esto nada más. Voy a leer tal cual. Una variedad de modelos nuevos. Estamos en factorización de matrices. Recuerda, esto es la misma teoría de todo lo que vimos de Netflix. Sería, dejo como pregunta avanzada si estás acompañándome en el video, explicar un poquitito cuál es la relación entre los métodos lineales que utilizó Netflix o quienes ganaron el premio de Netflix para descomponer le voy a llamar factores confundacionales para predecir las recomendaciones a estos métodos de factorización que son lingüísticos. Es una pregunta muy avanzada, pero muy bonita para dedicarle un buen tiempo. Y en particular dice, existe una nueva variedad de modelos que también persiguen esta técnica, incluyendo aquellos en donde el positivo, pointwise, esa es una palabra técnica, la he leído, no recuerdo exactamente qué es en este momento, la información mutua es una buena transformación. Recuerda, todo esto tiene que ver con temas de normalización. Entonces, un poquito la idea sería que maximizar la información. Por ejemplo, cuáles palabras son sinónimos unas de otras y a partir de eso crear cierta representación contextual en base a definir, por ejemplo, cuánta información adicional o cuánta información mutua están utilizando dos palabras. Recuerda que esto también lo hemos visto mucho en términos de aprendizaje multivista, en donde tenemos distintas perspectivas y nosotros queremos ya sea encontrar una representación global o una transformación entre las dos perspectivas. Sobre todo en este segundo caso es en donde entra el proceso de información mutua, en donde creamos un proceso, por ejemplo, de reconstrucción o de transducción de una perspectiva a otra y en base a eso encontramos la información mutua. Sería interesante, lo dejo como tarea, definir cómo funcionaría o si alguien lo quiere leer y compartir en los comentarios, súper, súper, súper bienvenido. Muy bien, entonces vamos a tener eh, que estos métodos empezamos a encontrar esas similitudes y justamente en esta parte el documento va a tener 3 partes, ya que aquí empezamos a ver un poquito la teoría, el contexto. Aquí vamos a ver como la historia, es decir, esto va a ser un poquito el por qué. Esto va a ser el cómo se ha intentado y a partir de aquí, y no sé qué tanto tiempo me va a dar, ya estamos llegando a la hora, no me gustaría darme más de 30 minutos, pero vamos a tener 3 ideas principales en el documento. El primero, y sí quiero ver eso, es el método GLOVE. En particular, es encontrar la función, y no lo quisiera definir ahorita, porque sí es bastante complejo y también muy bonito el proceso de derivación como ejercicio matemático es extremadamente valioso. El segundo que vamos a ir teniendo va a ser el proceso de la complejidad del modelo. No, creo que hay uno previo antes que es la relación con otros modelos y finalmente la complejidad del modelo. Entonces, esos son los 3 pasos. Este segundo y tercero temas me parecen relativamente más sencillos, no porque sean sencillos matemáticamente, sino la intuición detrás de eso me parece menos instructiva y es un poquito más matemática teórica y los resultados son generosos en ese sentido. No sé qué tan, o sea, hay que tener precaución de qué tanto creer, pero lo que estiman es por qué este método es mejor que los métodos existentes. Quizá la única pregunta que me quedaría de este último tema es que conforme escalamos, ¿qué tanto vamos a tener, qué tanto va a aplicar este modelo de lenguaje? En particular, quiero explicar un poquito a qué me voy a referir porque seguramente no vamos a ver eso al final. Lo que ellos se encuentran a través de un proceso muy complicado es que este método es ligeramente más eficiente.
Propiamente, mientras que los métodos autorregresivos se dice, y aquí voy a ser muy claro, se dice que aumentan linealmente con el con el conjunto de datos, es decir, que si añadimos un nuevo dato, vamos a requerir la misma cantidad de trabajo. Estos no necesariamente logarítmicamente, pero subexponencialmente, particularmente a la punto 8. Es decir, que por cada palabra que agreguemos, vamos a necesitar menos trabajo, cada palabra de entrenamiento. Pero a la vez, esa es la duda que me queda. Yo pensaría que este método es muy bueno para cuando tenemos pocos datos porque aprende más rápido, pero por lo mismo que está limitado prácticamente a bigramas o trigramas en lugar de ventanas completas de contexto, conforme aumentamos los datos, deja de aprender. En particular, si yo tuviese que asumir, yo diría que este proceso, el proceso de aprendizaje, se asemeja un poquito más al logarítmico, mientras que el método autorregresivo, pero sobre todo de Transformer, es un poquito más exponencial el proceso de aprendizaje. Los dos, realmente los dos son logarítmicos, simplemente uno tiende una curva que crece más rápido, pero se estabiliza más rápido. ¿Por qué? Porque como la información que estamos obteniendo es frecuentista, conforme más obtenemos información, realmente conforme más datos estamos obteniendo, menos información estamos obteniendo. Mientras que en el otro método seguimos prácticamente acumulando la misma información porque la diversidad que estamos considerando es muy rica, es muy rica. Y espero que haya quedado claro. Si hay una pregunta, me lo haces en los comentarios. Rapidísimo, ese será el único comentario que me gustaría hacer. Nada más un segundo comentario. Eso es por lo que resulta tan valioso para la percepción de los agentes. Si empezamos a pensar esta técnica cuando tenemos pocos datos para mejorar ciertas tareas específicas, yo pensaría que tenemos mucho que aprender de Glow. Y muy bien, no sé qué tanto voy a hablar sobre las distancias hiperbólicas. Tengo varios videos en el canal, más o menos alrededor de noviembre. El más claro de ellos tiene que ver con el modelo de recomendaciones de Snapchat, que utiliza espacios hiperbólicos en donde justifica muy bien el por qué ocurre todo esto. Voy a ver este último método de Glow y lo voy a tratar de explicar con un poquitito de calma porque sí hay tres o cuatro ideas que me gustaría rescatar. Entonces, tomo un poquito de agua y continuamos. Mm, Muy bien. ¿Qué vamos a tener por aquí? Em, esta frase es muy bonita, permíteme leerla, por favor. Dice, empezamos con un simple ejemplo para demostrar cómo ciertos aspectos del significado pueden ser extraídos directamente de la coocurrencia de probabilidades. Aquí es en donde desafortunadamente me voy a detener para explicar el proceso de, em, de correlación. Y también voy a explicar la diferencia entre, perdón, no correlación, de hiperbólicas también en donde voy a explicar las deficiencias del método simétrico y donde voy a dar una definición del significado. Vamos a decir, y yo no sé exactamente a qué parte de matemática, a qué parte de teoría matemática empiezo, pero yo voy a decir que yo tengo cierta operación. Esta operación voy a llamar, estamos en teoría de conjuntos, y yo voy a tener una única operación que le voy a llamar de división. Y al momento de dividir, lo que yo estoy haciendo es que yo estoy preservando el conjunto original, pero voy a dividir el conjunto original en dos distintos conjuntos que pueden compartir un rango de información. Y al momento de eso estamos creando significado. Te lo quiero tratar de explicar con un ejemplo. Lo que yo voy a decir es que tenemos, por ejemplo, la palabra, lo voy a empezar con un ejemplo muy sencillo, mascota.
y yo puedo dividir el concepto de mascota en dos palabras que son una perro y una gato. En este sentido, yo podría poner ciertas, y aquí es en donde me hablo de qué tanta limitación, que vamos a tener cierta cantidad de información finita dentro de este conjunto. Y existe un proceso de creación en donde vamos a tener la totalidad de la información contenida en el concepto original y vamos a tener compartida y posiblemente nueva información. Esa sería la gran incógnita de cómo funciona este mecanismo. Quizá lo podamos ver desde temas, por ejemplo, asociados a la entropía. ¿Qué me refiero con esto? Que podamos a decir que existe un orden perfecto y que conforme transcurre el tiempo tenemos un proceso no tractable computacionalmente, es decir, que no podemos reconstruir el pasado y conforme avanza el tiempo va a ir aumentando la información. ¿Por qué? Porque vamos a tener un estado único y de repente vamos a tener dos estados en un plazo de tiempo futuro. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo la información de cuánta información tenía, de cuál era el estado de los estados anteriores. No tenemos la capacidad de reconstruirla. Teníamos un punto de equilibrio, ahora estamos añadiendo entropía, estamos añadiendo ruido y este estado va a tener variaciones, en particular que el estado va a poder ser reconstruido a partir de estos dos estados, pero lo que no va a poder ser reconstruido es cuándo. Y entre más pase el tiempo, vamos a tener más estados intermedios en donde vamos a pasar, vamos a perder información. Entonces, espero que vaya quedando ligeramente claro. Propiamente lo podríamos modelar quizá desde un punto de vista infinito, en donde vamos a tener un vector infinito y vamos a tener dos nuevos vectores infinitos que van a ser capaces de reconstruir el primer vector infinito y de esta forma estamos creando significado. Estamos representando el mismo concepto infinito, pero a través de dos nuevos conceptos infinitos que comparten información, que posiblemente tienen información, posiblemente, que digo, no lo vería así, pero posiblemente que no estaba presente en el primer estado, pero lo más importante es que estamos dividiendo la información. ¿Qué fue lo que traté de explicar aquí? Que el proceso de coocurrencia no es suficiente. Necesitamos una tercera medida que es la frecuencia. En particular, no podemos definir una palabra, no podemos en base a un círculo lineal, sino que tenemos que definir solamente las palabras que tengan menos frecuencia de acuerdo a las que tienen más frecuencia. Y esto es lo que te comentaba al principio, que son las definiciones del lenguaje hacia las que vamos. Y mira, curiosamente, digo, seguramente por esto lo estoy mencionando, pero curiosamente aquí nos encontramos con conceptos termodinámicos. Nada más déjame explicar eso. Incluso hasta le voy a cambiar el color porque resulta muy importante este concepto. Lo vamos a poner con rojo. Muy bien. Dice, considerando dos palabras I y J que exhiben un particular aspecto de interés, siendo concretos, suponiendo que están interesados, fue completamente aleatorio, es decir, el concepto de termodinámica fase tiene que ver con el hielo, etcétera, con el estado de termodinámica, nada que ver con. Nada más te menciono realmente de dónde me vino esta inspiración de termodinámica. Así como explicaba que estamos evaluando los modelos de flujo en grupos Lie, también se está abriendo la exploración de empezar a platicar de transformers de acuerdo a perspectivas de energía. Como sabes, Jan LeCun es el principal exponente de estas teorías. Nada más te lo comento. eh, y a mí me encantaría hacer canal, a mí me encantaría hacer contenido de esto. Es contenido muy complicado, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no darnos la oportunidad de estudiar, aprender, eh, eh, reflexionar, pero sobre todo fallar, ¿no?
porque son temas muy, muy difíciles. Muy bien, entonces ya tenemos esa primera eh, error de este documento. Nada más te quiero explicar aquí donde tenemos el tema simétrico. Mira, aquí justamente lo está definiendo antes de la ecuación número 4. Déjame, antes de adelantarme, esta ecuación me parece muy, muy bonita, muy hermosa, muy preciosa. Dice, ¿qué es? Quiero tratar de encontrar específicamente. Eh, hay una que lo dice muy bien. Voy a leer. Lo anterior sugiere que tenemos un punto de partida aproximado para el aprendizaje del vector que debe ser considerado como los radios de coocurrencia de probabilidades en lugar de las probabilidades en sí. Qué interesante eso. Eso está para realmente pensarlo. Es decir, notamos que f de wi de wj y un vector de contexto wk va a ser igual al radio de la probabilidad de i de k y la probabilidad de jk. Estas son las partes tripartitas que explicábamos que dependíamos de tres. Y aquí estamos representando los tres vectores, el de i, es decir, hielo, por ejemplo, j, gas o vapor, y k, agua, en base a la probabilidad. Pero esta es la parte de los radios de coocurrencia de las probabilidades en lugar de las probabilidades en sí. Eso es muy profundo. Nada más, antes de pasar, me gustaría explicar qué cambiaría este proceso. En particular, lo que estamos cambiando, y esto va a ser un poquito, lo vamos a ver más a detalle en 4, pero que no va a ser lo mismo f de wi wj que f de wj wi. ¿Por qué? Porque vamos a añadir un tercer factor, que es la frecuencia, por ejemplo, de W, de I o de J o de K. Habría que modelar cuál de las tres. O quizá el radio, por ejemplo, pero habría que modelar. Pero eso sería la idea general de cómo empezamos a hacer un proceso de definición condicional más allá de un proceso de definición simétrica, ¿no? Perdón por tratar de explicar un poquito, pero hay muchos temas, ¿no? Por supuesto, podríamos hablar de Wittgenstein, podríamos hablar de francés, no me acuerdo el nombre, Legosier, de constructivistas franceses. Sería muy, muy bueno darle la oportunidad de leer un poquito de lo que hablan sobre el lenguaje. Entonces, aquí llegamos a una siguiente parte muy interesante. Dice, ahorita no voy a dar los detalles, me parecen irrelevantes. Dice, el número de posibilidades de f, en esta ecuación, el lado derecho es extraído del corpus, mientras que f depende de unos parámetros no especificados. El número de posibilidades de f es vasto y para enforzarlo vamos a buscar algunas propiedades. Esta es la parte que me gustaría explorar. Esta es la parte que, como te explicaba, me parece deficiente. Bueno, pero deficiente. Suficiente, pero no genial. Y dice, en particular, queremos que F codifique la información presente en el radio P I de K y P de JK en el vector de espacio. Esto resulta súper, súper interesante si pensamos, recuerda, todo estamos dentro de los modelos de predicción. Y nada más para recordar, esto podría ser completamente innecesario, pero recordemos los cuatro componentes del modelo de Netflix. El primero son los sesgos. Quiere decir que estamos removiendo. Hay varios temas, en particular, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos un proceso de coocurrencia. Aquí está la gran diferencia. En el tema de Netflix estamos en una matriz no simétrica, mientras que aquí sí estamos en una matriz simétrica. Y en mi opinión, eso fue lo que se perdió principalmente cuando pasamos de ventanas de documentos a ventanas de contexto, que estamos imponiendo un tema simétrico en las matrices. Pero creo que de todas formas llegaríamos posiblemente a tener una matriz simétrica, en donde si nosotros tenemos una película y un usuario, tendríamos una sola, mientras que si tendríamos aquí para el mismo documento, no, sí. Nada más déjame compartir nuevamente eso.
que, que estamos viendo las coocurrencias entre dos palabras. Por eso estamos en esta matriz simétrica. Pero ¿qué pasaría si no estamos en la matriz simétrica? Lo que empezaríamos a definir es que empezaríamos a buscar de parámetros para cada documento y parámetros para cada palabra, siendo las palabras las películas, y muy interesantemente tendríamos un par de temas. El primero tendríamos que para predecir la cantidad de ocurrencia de las palabras de acuerdo al vector de las palabras y el vector del documento, eso es lo que estamos, el número de ocurrencias, implícitamente al hacer esto estaríamos derivando el vector de las palabras y todavía nos quedaría de añadido el vector de documentos. Padricísimo, padricísimo. Y ahí empezaremos a aplicar temas de sesgos, temas temporales, de cambios temporales, temas de latentes, es decir, de retroalimentación implícita y factores de confianza. Increíble, increíble, increíble cómo estamos resolviendo aquí temas de información muy avanzados, simplemente al momento de entender las matemáticas. Muchas gracias de verdad por acompañarme. Me encantaría que dejaras un comentario sobre tus opiniones de estos temas. Un segundito, por favor. Muy bien, entonces, perdona la pausa. ¿Qué estamos? Entonces, esta es la primera, que tenemos este radio que no es simétrico y y que vamos a añadir un tercer factor que es la frecuencia y que vamos a hacer las, las definiciones condicionales, en particular el significado va a ser condicional. Ahora, ¿con qué vamos a seguir? Recuerda que estamos haciendo, definiendo f. La primera, vamos a decir que, algo bien interesante. Bueno, veíamos el tema de lo que perdíamos, en particular cuando estamos resolviendo una matriz simétrica versus no simétrica, en particular también. Era un segundo tema que influenciaba las definiciones que vamos a tener, en particular con lo que estábamos ganando eso es que las definiciones iban a ser simétricas en lugar de, porque estábamos creando una relación tripartita, entonces es hasta posible que tengamos un proceso un poquito, y nada más me gustaría seguir comentando eso, porque como te explicaba, había, cuando nosotros pasamos a nivel modelo de lenguaje en, de un segundo, que nos topamos cuando estamos haciendo la relación tripartita, es decir, entre tres palabras, midiendo las coocurrencias en base a tres palabras, nosotros rápidamente llegamos a un límite. Pero cuando nosotros lo que hacemos es que medimos la frecuencia de distintos documentos, no estamos limitando la coocurrencia. Entonces, por ahí me encantaría darte un par de más de detalles de cómo en particular descubrí esto. Tiene que ver con algunos experimentos justamente de modelado de lenguaje, pero por ahora hasta aquí lo voy a dejar. Entonces, bueno, pero esa sería la diferencia entre los temas de Netflix y los temas de lenguaje. Algo súper valioso es de cómo el lenguaje, cómo podríamos incorporar no la desviación, sino el drift del lenguaje. Si además le añadimos un timestamp, sería hiper interesante. Pero aquí la intención, un poquito lo que estamos haciendo, es que este vector f lo que va a hacer es que va a codificar la probabilidad. En particular, sobre todo si tenemos f, realmente, otra cosa bien interesante es que no necesariamente, bueno, sí, al final aquí utilizan el producto de vector, pero en particular es que el momento de codificar, lo que estamos codificando es que el vector que representa, f por supuesto va a ser el producto punto, pero lo que f representa es que si nosotros tenemos la representación de hielo y la representación de sólido va a predecir, la multiplicación va a predecir la probabilidad de coocurrencia.
Y por ahí vemos por ahí la misma definición que es simétrica, lo vamos a ver conforme van llegando y en particular a cómo van a llegar a eso. Pero aún más importante de eso es que ahorita todavía no es así. Ahorita f todavía podría ser cualquier función. Entonces, aquí, only on the difference, entonces aquí en particular dicen que van a, y nada más podríamos ver cómo eso se evalúa todas las direcciones y cómo eso empieza a ser la riqueza de este método, de que nos va, este vector de codificación de palabra va a codificar una gran cantidad de cosas, pero nuevamente quiero hacer ese énfasis que no estamos en base a, no queremos ventanas, sino que lo que buscamos es documentos. Incluso una forma podríamos normalizar los documentos, por ejemplo, diciendo, ok, ¿cuál es la ocurrencia de cierta palabra? Y la multiplica y la dividimos en base a todas las posibles palabras. Y de esa forma ya no distinguimos cuáles son documentos largos y cortos, que te lo mencionaba, fue una de las dificultades. Nos vamos avanzando muy bien. En particular dice que estos tienen que ver de acuerdo a dos palabras y en particular ya pasan de FWI a WJ a F de WI menos WJ. Y ahí es en donde empezamos a ver las restas, que son las relativo a lo que tengo aquí atrás. ¿Qué más vamos a tener? Y esto, por supuesto, es la división de probabilidades. ¿Qué es lo siguiente? Aquí van a empezar, mira, qué interesante. Aquí lo que hace es que el momento de incorporar incorpora el proceso transpuesto. Esto es muy controversial porque ¿qué es F de WI y F de WJ y por qué entra el WK? O sea, es como, lo podemos entender. Es muy curioso es muy curioso lo que está pasando aquí, y sí me daba la impresión leyendo el documento, lo que estaba pasando aquí es que vamos a tener que el documento tiene sus orígenes en el contexto. ¿A qué me refiero con eso? Que, que la forma en cómo estamos evaluando da origen al método y realmente no debiera ser así. Que realmente pudiera, este proceso, sobre todo de preentrenamiento, tiene una gran diversidad para aplicable a distintas tareas. Y al momento de estar haciendo aquí la resta y la transposición, realmente estamos enforzando la forma de evaluar y estamos encontrando el método ideal para evaluar. Y resulta, no lo vamos a ver, pero en base a los resultados es generalizable, pero sí estamos siendo demasiado específicos en una sola forma de evaluar. Un último detalle que me gustaría contarte tiene que ver sobre esto, tiene que ver con que en la parte que no vamos a ver, que es la correspondencia con otros métodos, reitero, es muy matemática, muy árida, muy interesante, pero muy árida. Tiene que ver con que habla muy bien sobre los temas en la forma en cómo se modelan las distribuciones y el proceso de normalización. No menciona directamente la palabra convexa, pero sí empieza a hablar de todos esos mecanismos que empezamos a tener en donde nosotros estamos parametrizando, pero más que nada mapeando los espacios para que tengan ciertas propiedades deseables, pero quizá más importante a todas las dificultades que ocurre con eso. Entonces ya empezamos a ver cómo va dando origen y aquí en particular va a dar un tema, va a utilizar esta palabra, la ecuación 4 va a ser un homorfismo entre los grupos R positivo y R mayor que cero multiplicativo, es decir, la sumatoria en los R positivos y la multiplicación. Y en particular vamos a ver que el proceso que van a imponer aquí, justamente este proceso de transposición viceversa, es decir, de WI a WK, de WJ a WK, de ahí nace la imposición simétrica que en mi opinión y también en base a cómo la teoría del lenguaje empecé a ser definitivo y finalmente aquí dan la ecuación y esto nos queda con que el valor es logarítmico y por ende exponencial y luego van a añadir temas de biases, ¿no? De sesgos, no explican mucho de dónde salen esos tipos,
pero exhibe un simétrico exchange. Si no es por este log y queremos que sea independiente de K, de esa forma tenemos que absorber la bias de K. Nada más te explico un poquitito de dónde viene esto. En particular, nosotros vamos a ver que agua, por ejemplo, cuando tenemos en la tercera columna, tenemos 3 a la 10 menos 3 y 2.2 a la 10 menos 3. Es decir, que hay un sesgo ligeramente negativo y es un poquito lo que están capturando aquí en este proceso en el logaritmo de la probabilidad. Es un poquito lo que están haciendo. Reitero, son temas muy matemáticos, luego van a ser un tema muy común. Bueno, interesantemente, así como el algoritmo de Netflix va a ser a través de regresión lineal, solamente que ponderada en lugar de alternada. Interesantemente, también van a aplicar la misma técnica en donde van a de eficiencia, en donde van a favorecer solamente aquellos en donde tengan información y van a imponer un par de restricciones finales, en particular que f de 0 sea igual a 0, que f de x sea no decreciente. eh, no voy a entrar a detalles. Reitero, quien escribió este documento, o al menos quien asesoró a quien escribió este documento, tiene un conocimiento lingüístico muy extenso. Entonces, esto seguramente viene de reglas de lenguaje y f de x debe ser relativamente pequeño para valores largos de x, grandes de x. Estas son simplemente, muchas de estas son condiciones de continuidad y no explican cómo, reitero, por eso mucho esto sabemos que tiene que ver con leyes lingüísticas, da origen a esta clase de funciones. Y nada más definen un par de parámetros adicionales, en particular, de acuerdo, porque estamos trabajando con logaritmos, y un parámetro alfa que explicaba es 3/4. Es este parámetro en particular, mira, qué bonito se ve la forma, es ligeramente convexo y eventualmente llega a un estado plano. Interesante que incluyen el 1 como distancia, es decir, que sí incluyen cierta información. Entonces, realmente lo que están haciendo propiamente es que están midiendo, pero están poniendo un plazo máximo. Entonces, es interesante. Y no lo vamos a ver, no viene mucho al tema. Todos estos temas muy complejos y está la parte de evaluación al final, la parte de eficiencia, muy buen documento. Y menciona, en conclusiones, no rescaté nada gran cosa, mm, pero muy bien. Pues con eso llegamos al final. Estuvo padricísimo. No esperaba una clase tan buena, la verdad, hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Felicidades por el esfuerzo. Sé que debes tener 1000 preguntas. Tal vez hoy haga un live, seguramente no, la verdad. Tal vez lo deje para mañana. Como explicaba, hay varios temas que me gustaría ver. Uno de ellos, el tema de hiperbólicos, el segundo de transformers de energía y el tercero, flujo en grupos de Lie. Pero bueno, pues por ahora nos despedimos. Yo soy Santiago, ¿no? Quizá dejo para ChatGPT hacer el resumen. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta luego.